Correcto. Ahora sí. Sí, tenemos entonces toda una serie de metodologías para llegar y poder trabajar los distintos ámbitos en los cuales nos desarrollamos como organización. Bien, ¿qué nos mueve y nuestro rumbo norte? Bueno, nuestra misión, somos un equipo de profesionales multidisciplinarios dedicados a la consultoría, asesoría y capacitación para optimizar los procesos de los diferentes componentes del ámbito empresarial, a través de la gestión con enfoque a la excelencia que generan valor a nuestros clientes. Bien, y esto lo colocamos como algo bien particular y como por qué es nuestra razón, es que en nuestro equipo de trabajo hay gente de distintas ramas, multidisciplinario como bien, pero con distintas competencias, y esto va desde México hasta acá, hasta Chile, personas que están en Europa que respaldan nuestro trabajo, y tenemos desplegado cualquier cantidad de profesionales que son colaboradores, incluso con respecto a empresas que hemos hecho uniones para poder desarrollarnos en distintos ámbitos. Y como visión, tenemos que ser una empresa reconocida en la región por la generación de valores agregados a sus clientes y desarrollando programas y proyectos con un enfoque de procesos basado en la gestión del talento humano, que es cosa de lo que nos trae el día de hoy, y que aumenten eficazmente el desempeño y eficacia de todas las actividades de la organización. Esto último es importante y es como condición de estos tiempos en los cuales vamos desarrollando trabajos que no solamente nos llevan a nosotros a lograr nuestro objetivo, sino que nuestro objetivo es que las empresas logren su objetivo. Bien, y ahí es donde nos embarcamos, y por eso es que decimos que es nuestro rumbo norte. ¿Ok? ¿Qué nos rige como organización? Bueno, la honestidad, primero generando la generación de relaciones comerciales formada en los cimientos de la comunicación y acciones que edifiquen confianza y credibilidad en nuestros clientes. ¿Bien? Definitivamente nos mueve la calidad como empresa, que realmente estamos montados en los sistemas de gestión y lo que es la mejora continua. Garantizamos la satisfacción de nuestros clientes con el cumplimiento y logro de los objetivos establecidos en cada uno de nuestros proyectos. Como empresa, en implementación de sistemas de gestión ISO, tenemos un 100% de efectividad de logro realmente de certificación, y en los distintos proyectos, tanto complejos que nos han tocado llegar y abordar desde el punto de vista de planificación estratégica como de desarrollo organizacional, hemos tenido resultados positivos, incluso en las condiciones y en los escenarios más adversos. Eso nos llena de orgullo y nos da realmente ese poder de garantía con respecto a la calidad. Y algo que nos mueve, que nos rige, es la responsabilidad social, que es crear proyectos que apuntalen objetivos estratégicos con impactos positivos a los clientes y su entorno. Perfecto, entonces esto es lo que nos rige como organización. Entonces, comenzando ya y entrando en materia, el liderazgo con gestión humana y productiva. Y aquí no nos vamos a quedar callados, aquí vamos a llegar y participar. Cuando nosotros vemos este título, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que ustedes me pueden comentar con respecto a lo que este título a bien les hace llegar a ustedes? Buenas noches, Freddy, bienvenido. Bienvenido, María Eugenia. Bien, entonces, liderazgo con gestión humana y productiva. ¿Será que eso es posible? ¿Es factible? Les pregunto. Claro, claro que sí. Con la gente todo, sin la gente nada. Exactamente. Y de con ahí la gente partimos. todo, con la gente todo, con los procesos todo, sin la gente nada, con los procesos, sin procesos nada. Así que así te lo digo yo. Exactamente, de esa manera, con la gente todo y sin la gente no podemos realmente nada. Podemos llegar y tener los mejores
las mejores instalaciones, pero lo que nos mueve realmente nuestra organización es el talento humano. Y eso debemos que decir que esa es la máxima de la cual tenemos que llegar y tener claramente para poder llegar y avanzar dentro de nuestros procesos, dentro de nuestro sistema, dentro de nuestras empresas, nuestras marcas, ¿ok? Porque realmente aquí venimos a hablar de todo lo que es una condición de gestión humana y productiva, pero con el liderazgo. Entonces, lo primero que debemos hablar es cuál es tu líder ideal. Y normalmente esta pregunta debemos hacerla antes de llegar y poder enfrentar o encender los motores en cualquier negocio. ¿Cómo voy yo a gestionar realmente mi empresa? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que yo quiero llegar a imponer? Perfecto. Entonces, bueno, tenemos allí. ¿Cuál es tu líder ideal? ¿Será una persona y tengamos dentro de nuestra empresa un escenario como ese? ¿Les gustaría algo como esto? Sería positivo trabajar en una empresa con un escenario sencillamente como ese que estamos viendo. No, eso hay que lincharlo, como digo yo aquí en Venezuela. Ese hay que lincharlo. Ciertamente creo que las personas que están a cargo de este caballero como que no están muy a gusto en ese lugar. Y créanme que esto es lo que ocurre en muchas oficinas, en muchas empresas, organizaciones, pymes, emprendimientos, en los cuales creemos que el carácter autocrático puede llegar y llevarnos a nosotros a tener grandes logros. Entonces, desde ahí es uno de los primeros pasos que vamos a dar y lamentablemente es errado esta visión que se le da, digamos, no tanto pasada, ¿ok? Porque créanme que en muchas organizaciones es como que si el chip pasara de una generación a otra, sobre todo en empresas familiares, donde realmente, bueno, el abuelo comenzó la empresa por allá a principios de los 30, los 40 del siglo pasado, y él fue así y llegó el hijo y abordó la misma forma y el mismo estilo y ahora realmente que el nieto tiene la misma condición porque así lo hizo mi papá y así lo hizo mi abuelo. Entonces, y consideran que han sido productivos y lo que han hecho es producir. ¿De acuerdo? Entonces, es uno de los errores que lamentablemente se mantiene. El dueño que piensa son sus órdenes absolutas, dueño de las almas que trabajan con él. Pasa en las pymes muchas veces, ¿cierto, Marisabel? Pasa muchísimo, y no solamente en las pymes, en muchas empresas. El líder debe servir a sus colaboradores, ciertamente. Una de las cosas bien particulares, y hoy casualmente voy a abordar esto, porque casualmente cuando atendía a las personas que confirmaron asistencia a través de LinkedIn, vi un escrito de una persona que admiro mucho y aquí saben que es así, que es Ligia Escalante, colocaba un escrito sobre lo que las condiciones y las competencias que tienen que tener los líderes. Y es esto que tú dices, bueno, vengan acá, veamos dónde existe realmente, no sé, ingeniería de liderazgo, o sea, o licenciatura en liderazgo. Y tú dices, bueno, estos rasgos de dónde vienen. Y créanme que hay muchas veces que se hace tan complejo y se tiene tanta información que tú dices, bueno, pero ¿de qué tenemos que estar? ¿En qué tenemos que estar formados? Si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Déjame cerrarlo. ¿Sí? Entonces, resulta que nos han dado toda una cantidad de complejidades que ciertamente, digamos, bueno, ¿cuál es la estructura que tiene que tener el líder? Pero no obstante, una persona como esta no nos hace bien realmente a la organización. Pero seguimos en cuál es el líder ideal. ¿Será que este líder ideal? Bueno, mira, no hay problema, síganme. Ustedes no piensen, no hagan nada, solamente diviértanse que yo los llevo de la mano y ustedes vengan. ¿Sí? Yo incluso puedo hasta hacerlo por ustedes. ¿Crean que este tipo de liderazgo le hace un bien a la organización? No, en absoluto. Correcto. Entonces, ni aquel caballero que realmente seguramente dice, bueno, ustedes van a hacer lo que yo diga y no hacen más nada y no piensen, no hagan, incluso a decir, bueno, no importa, está bien, ven, tómense de las manos que yo los llevo. Bien, por ahí hay un video muy antiguo el cual le dice que
cómo cargan ustedes a los monos, o cómo cargan los chanchos, ¿no? Ciertamente, ya el heroico caducó, ciertamente caducó, ya no hay una forma de que llegues y tengas un desempeño correcto en la organización cuando tú tienes este tipo de liderazgo. Bien, entonces no podemos llegar y ver, porque al vendarnos los ojos, ciertamente perdemos muchas de nuestras capacidades. Y usted dice, bueno, yo me voy a vendar los ojos, entonces resulta que yo tengo la posibilidad de llegar y desarrollar ciertamente, ver el escenario, ver lo que está sucediendo. No. Este liderazgo muy paternal, ciertamente, y sobreprotector, no es saludable para el ambiente laboral. No, para nada. Incluso crea tipo de un ambiente, que, digamos, bien hostil, ¿ok? Porque muchas veces sentimos que nuestro líder es mío porque es como mi papá, o sea, él me tiene que llegar y llevarme ahí, me tiene que, yo me identifico más con él y yo soy más del apellido, o sea, yo debería llevar el apellido de mi líder, ¿ok? Entonces, muchas veces esto se ve dentro de las organizaciones y es lamentable que así suceda, ¿de acuerdo? Entonces, pero por otra parte tenemos este líder ideal. ¿Y qué piensan ustedes que pueda pasar aquí? Este caballero, tú sabes, súper carismático, todo el mundo lo quiere porque con nadie pelea, ¿sí? Siempre le da la razón a todo el mundo. No hay ningún inconveniente dentro de los procesos porque no importa, si tú no puedes, lo importante es que me amen. ¿Qué pasa entonces con un líder como este? ¿Creen ustedes que podamos llegar a buen puerto una organización con un estilo de liderazgo de esta manera? Nos queremos todos, pero resulta que vemos ositos cariñosos por toda la oficina. ¿Y qué pasó con la facturación? ¿Cierto? Tampoco, Oscar, no, este no va para ningún lado, como dicen. Entonces, ciertamente, tener este tipo de mano suave, como muchos los llaman, tener esta idolatría, porque bueno, es el carisma lo que prevalece antes de cualquier otra cosa, lamentablemente tampoco lleva a buen puerto. ¿Ok? Y al igual que el anterior, también crea una serie de conflictos que son sumamente problemáticos. ¿Ok? Llegando a crear también un ambiente bien hostil dentro de la organización, porque bueno, ¿quién es el que realmente se gana el carisma y la sonrisa de esta persona? ¿O quién llega más allá? ¿De acuerdo? Pero tenemos también el líder que, bueno, que todo es una condición de equipo y todo lo compartimos, todo lo, digamos, lo vamos a llegar a hacerlo entre todos y si vamos a llegar y a tomar una decisión, la tomamos entre todos y si vamos a hacer algo, lo hacemos entre todos y si lo planificamos, lo hacemos entre todos y eso también es bueno. Un líder que llegue y tenga un liderazgo compartido tiene que compartir todo. A ver, ¿qué me dice? Yo creo que no, Jesús, porque, o sea, por algo es el líder, ¿no? O sea, obviamente compartir las decisiones o una decisión trascendental sí es bueno porque también ayuda a la gente a formarse, pero creo que compartir a veces la autoridad que tiene, no el poder, sino la autoridad, la parte de él ser el visionario, el ser la guía, creo que esa parte no podría ser siempre compartida. Exactamente, no puedes llegar y compartirla en lo absoluto, permanentemente y totalmente. Debe existir un equilibrio, ¿ok? Medio entre los extremos. Ciertamente, tiene que existir un equilibrio. Y hay decisiones en las cuales tienes que llegar y ser de la persona que está a cargo, ¿ok? ¿Y por qué digo que está a cargo? Yo uso un término que para muchos llega y dice, pero Jesús, ¿por qué lo utilizan? ¿No? Suena hasta raro y suena feo. Yo creo que suena para llegar y utilizar y darle la justicia, ¿ok? A cada una de las personas. Viendo esto, si una persona está a cargo, yo digo, bueno, si yo tengo que llegar y conducir un auto, ¿quién está a cargo? El conductor. Y ahí en ese momento tiene una condición de liderazgo. Entonces, imagínense ustedes estar en un autobús, ¿sí? Y llegar y decir, bueno, déjame un momentico, voy a consultar un momento a todo el bus, a ver si me llega y dice, ¿ustedes creen que pueda llegar y
rebasar, pasar o adelantar el auto que está delante, el coche. ¿Creen ustedes que eso podría llegar y ser? Tendría que llegar el piloto de un avión, preguntarle a toda su tripulación, incluso a las personas que estén dentro, ¿ok? A los pasajeros, si realmente levanta vuelo o no. Parece un poco extremo, pero créanme que realmente es parte de la realidad. Y esto es lo que es importante, llegar y evaluarlo en los distintos sistemas, ¿ok? Y en las distintas empresas en las cuales pertenece. Entonces, cuando vemos cuál es tu líder ideal, nos damos cuenta, bueno, pero hasta este momento hemos visto varios, pero entonces, ¿cuál es la condición del ideal? Entonces, el ideal tenemos aquí como las características de un buen líder. Y vean que son características, son condiciones, tenemos que llegar y ver qué tenemos de ellas y cuáles son o cuáles podemos poner en práctica y de forma correcta. Bien, entonces tenemos primero la visión, ¿ok? Y la visión es algo que como término dentro del liderazgo lamentablemente se ha perdido. Teníamos una conversación por allí hace un tiempo atrás con algunos profesionales, ¿ok? En los cuales llega y decía, aquí me dice Oscar, aquí en México ahora hay una persona a cargo de las riendas del país que hace lo que tú estás comentando y violándose la ley de la manera más bonita. Pues sí, ciertamente es eso. Así sucede. Bien, entonces aquí tenemos la condición de estos líderes y vemos aquí visión. Y entonces con la condición de la visión vemos que es algo que se había perdido. Y le decía esta conversación que teníamos en una empresa porque comentábamos que ahora el término supervisor, ¿sí? O la supervisión se veía con menosprecio, ¿no? Porque tú sabes, bueno, pero ¿por qué lo vamos a llamar supervisor? Y supervisor es un término que ha pasado de moda y no, pero es que, bueno, se suena como que autoritario, ¿no? Aquí vamos a llegar y ver que este término tenemos que mantenerlo, incluso dentro de gestión JPR mantenemos una formación, un curso en el cual lo llamamos supervisión, ¿ok? Productiva. Y tiene que ver con productividad y calidad. Esto lleva liderazgo y el liderazgo tiene que llegar y ver realmente visión y tiene que ver la parte de supervisión. El líder tiene que ser motivador, tiene que ver motivación, tiene que llegar y tener claro cómo podemos llegar y llevar el equipo. Si todos tenemos que salir juntos y llegar juntos, ¿cómo motivo mi personal para que realmente todo pueda llegar y llegar el equipo a buen tiempo y todos juntos, ¿sí? De manera conforme, poder llegar y mover y gestionar las emociones. Esto es importantísimo. Si vemos nuestras gerencias, ¿ok? Del siglo pasado, muchas veces cuando hablamos de gestión de las emociones nos conocían así como el flor, ¿sí? Que éramos bien rosa. Y veamos toda la importancia que ha tenido a partir del año 2000 y sobre todo en este caso de la pandemia, ha demostrado que esto es un factor primordial dentro de las personas que logran llegar y tener procesos en sus manos. Bien, tener la condición de guía, o como decimos en gestión JPR, definir el rumbo norte y cargar la brújula correctamente para desarrollar la tarea y que tenga realmente esto éxito, ¿sí? Y que sea la condición de digno de confianza. Ahora, ¿y qué pasa esto? Empezamos a tener congruencia. Bueno, ¿cómo voy a tener yo confianza en una persona? O sea, si no tengo confianza no me puede guiar. Y si no tengo confianza, imposible que sepa emocionalmente si me está diciendo la verdad o no, o se está jugando conmigo. ¿Y cómo voy a confiar si logra llegar o sea, me estará motivando, me estará engañando? Y su visión será porque es la visión de él y me quiere llegar y echarme una broma a mí. Correcto. Entonces, eso también nos va hacia adelante. Y por eso es que está en el punto 5, es el quiebre. Y dice, bueno, asume riesgo. Alienta a sus colaboradores a tomar corresponsabilidad de los intentos. Bien, entonces, bien, ¿qué importa? Vamos. Tienes esta asignación, tú puedes llegar y hacerlo, tienes las competencias, está delegado en ti, ¿correcto? Y ahí puede llegar y generar el que se asuman realmente los riesgos correspondientes. Pero tengamos claro, para poder asumir los riesgos tenemos que llegar a identificarlos, hay un trabajo previo que tenemos que llegar y hacer, ¿bien? Y luego, no obstante, vamos al trabajo en equipo.
Para trabajar en equipo tenemos lo siguiente: debo interactuar, intercambiar experiencias, llegar y apostar a las competencias de mi equipo, que realmente pueda yo llegar y saber del inventario de las capacidades, de las competencias, del conocimiento, de ese gran background que yo puedo llegar y tener dentro de mi organización. Entonces, en base a eso, yo voy formando lo que realmente son equipos de alto desempeño, ¿de acuerdo? Donde la integración dada por la confianza otorgada, por realmente la condición motivacional que le puedes llegar y colocar dentro de la organización, tú puedes llegar a integrar equipos que van a dar el todo por el todo en la organización con unas condiciones, digamos, respetables y saludables para cada una de las personas. Y eso viene dado, ¿por qué? Porque en este último, que era un pecado realmente hablar esto antes, el sentido del humor, ¿ok? Y es la capacidad que podemos tener nosotros de reírnos y demostrar un elevado grado de inteligencia y control de uno mismo. Esto viene también por parte de gestionar las emociones. No es solamente que estemos todo el día riéndonos y de todo va a ser un chiste, ¿ok? Es que simplemente mantengamos un buen humor, y un buen humor no tiene que estar referido a que tengamos que tener carcajadas todo el día. Bien, entonces, cuando vemos estas características que están aquí, estas 8 características del buen líder, nos vamos entonces a lo siguiente, y es llegar y decir, bueno, la supervisión. Por lo general, viene el primer término que dice vigilancia. Pero la vigilancia no es que yo no te voy a dejar ir al baño, tienes que seguir trabajando. Yo recuerdo una empresa en Venezuela. Los que están en Venezuela lo recordarán, que se llama Manaplas. Y yo coloco siempre este ejemplo, lo digo con nombre y apellido, porque es una de las empresas que lamentablemente tenía una forma de vigilancia, vamos a llamarlo así, porque es una supervisión, era de vigilancia del personal, en los cuales ellos tenían, los supervisores de línea tenían en sus escritorios el papel sanitario para que llegara y podían llegar y pedirle permiso a él primero para poder llegar a ir al baño. Eso no es la supervisión. Cuando hablamos de vigilancia es llegar y ver cuál es el entorno de nuestro colaborador, de nuestro trabajador, de nuestro hacedor, y poder llegar y direccionar sus acciones desde todo punto de vista. Esto quiere decir, desde el punto de vista de calidad, desde producción, desde seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Y que realmente sirva el supervisor para poder llegar y ver administración de tiempo, el entorno que se le está creando, poder gestionar el clima, incluso gestionar condiciones de tiempo. Entonces, la primera acción que debe tomar toda persona que quiera llegar y ser y definir un liderazgo, tiene que estar claro que nuestras primeras etapas y nuestros primeros pasos tienen que ser la supervisión. ¿Ok? Y entonces aquí vemos toda la realización de una actividad, tenemos que ver cómo se dan todas estas actividades, cómo realmente puede mejorarse y sobre todo cómo ejercer la autoridad o capacidad para ello. ¿Qué pasa con los supervisores? Hoy recordaba a un gran maestro que tuve el honor de tenerlo, que es el doctor Manuel Barroso, un venezolano definitivamente honorable con trabajo a niveles internacionales, un estudio definitivamente de comunidades, de sociedades en absoluto. De hecho, fue uno de los puntales de ayuda para mejorar la calidad de vida en el Bronx. ¿Okay? Y esta persona llegaba y decía, mire, ¿qué pasa con el supervisor? El supervisor tiene que ser una persona tan equilibrada y tan bien preparada. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos son el tubo, ¿ok? O el caño, ¿sí? Del agua sucia, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos llevan agua sucia de arriba hacia abajo y llevan agua sucia de abajo hacia arriba. Y pareciera una analogía como que ilógica, pero créanme que es verdad y tienen que ser una condición de un balance propio y tener un grado de objetividad para poder llegar y manejar las cosas. Y no simplemente por el hecho de que yo te lo diga porque es tu jefe, tú lo vas a poner en mano o lo vas a poner en marcha, no sé, llevándote toda condición positiva por el medio. Entonces, yo les traigo este video que es muy antiguo, pero dibuja un poco esta parte y créanme que lo comentamos luego que llegue y lo vea. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy.
but I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Break was over 15 minutes ago, Mitch! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet on your TPS reports, Richard! That ain't new, baby! Hey, Terry. Hey, Janice! But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. Yeah, baby! He fits right in here. That's a long distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. You wanna play games, Gene? Well, when it's game time, it's pain time, baby! Woo! Bien, entonces, ese estilo de supervisión y liderazgo, ¿qué le pareció? Terrible. Cierto. Fatal, fatal. Bueno, Bien, aquí en pero- Chile no estaría mala. Pero 46% de aumento de la producción, imagínense ustedes. Terry es un bárbaro. ¿Ok? Cierto, Oscar. Llevarse uno, y lo peor es que dice, ojalá no hubiesen enviado 10 Terry. ¿Cierto? Lamentablemente esta es la forma en que hemos visto el término supervisión. Entonces, cuando hablemos de visión, veamos esto. Eso, supervisión, es la capacidad de una persona de poder llegar y ver, ¿cierto, Ale? De llegar y ver siempre un poco más allá, ¿ok? De poder llegar y divisar realmente el entorno del trabajador y que podamos, del colaborador, de la persona que está trabajando con nosotros, del equipo, para llegar y poder anticipar cualquier situación. Entonces, particularmente lo doy, creo que tiene que llegar y darse de esta manera y por eso partimos desde acá. Bien, perfecto. ¿Qué nos dice Freddy? Esos trabajadores seguro se sentían fastidio cuando iban a su trabajo. Ciertamente, ahí no puede llegar y tener una condición de mejora y de avance, de sentirte bien en el puesto de trabajo. Eso es imposible. Bien. Luego hablamos de la motivación, y entonces la motivación decía aquí, según algunos autores, es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. Bien, entonces, esto lo tenemos muy de libro y muy de cátedra, los traemos yo creo que desde los 70, de que esta era la manera, o sea, vamos a llegar y qué es lo que vamos a dar como condición de cambio, y vemos la pirámide de Maslow, y aquí, ay, tú sabes, eso nos gusta. Entonces, pero cuando llegamos y vemos esto en la condición de llegar y ver cómo nos afecta a nivel organizacional, yo siempre he dicho que esto es, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros para llegar y poder, ¿sí?, lograr esa meta? Entonces, si yo logro motivar a mi gente, ¿ok? Sobre todo, ¿ok? Desde el punto de vista de que cómo me involucro, cómo yo aseguro y cómo genero yo la confianza, yo voy a hacer algo bien particular. Y es lo que vemos en la parte inferior, que dice entusiasmo. Entusiasmo. ¿Por qué separado de esta manera? Esto es una palabra derivada del griego. ¿Sí? Que en significa en como tal, tú es en ti y siasmo es Dios. Entonces, Dios en ti. ¿Y esto por qué dice que es Dios en ti? Bueno, porque se decía que las personas que arengaban y que llegaban y que movían a las personas para la guerra, resulta que estaban poseídas por un Dios. Entonces, bueno, cada uno en su condición decía, bueno, mire, el caballero tiene entusiasmo, ¿bien? Entonces, de ahí viene esto. Y cuando nosotros hablamos de entusiasmo, que es una de las bases fundamentales que tenemos dentro de gestión JPR para llegar y desarrollar actividades de liderazgo, vemos lo siguiente, dice, y en otros la definen como una fuerza interna de la persona desarrollada a partir de impulsos externos que le permiten una acción favorable al cumplimiento de objetivos y metas.
Vean cómo nosotros podemos llegar y entonces motivar desde el entusiasmo. Despertemos entonces esa persona, qué es lo que tiene realmente, qué lo mueve, identifiquemos, conozcamos realmente a nuestra gente para llegar y poderla llevar al punto donde queremos. La motivación intrínseca interior genera entusiasmo, exactamente. Ahí es. Entonces, si nosotros descubrimos qué es lo que mueve a nuestro equipo, cuál es el factor común que realmente tenemos, nosotros podemos hacer grandes logros a través de una motivación auténtica, que es el otro término. Para nosotros en Gestión JPR nos mueve la autenticidad, la alegría y el entusiasmo. Ese es el punto o el triángulo donde nos movemos como parte de la gestión y el liderazgo. Autoestima, la estima que tienes por ti. Ciertamente nosotros tenemos que llegar y lograr eso. ¿Qué es lo que realmente tiene las condiciones de autoestima para poder llegar y avanzar y seguir adelante? Bien, luego entonces dice la gestión de las emociones y aquí tenemos, ¿qué tiene que tener realmente nuestro liderazgo? Bueno, primero conciencia, autoconciencia. Bien, yo tengo que llegar y reconocerme, tengo que llegar y saber y manejarme desde el punto claro de la autenticidad. La otra es el autocontrol que debo mantener, la motivación, la empatía y tener habilidades sociales. Bien, no podemos, hay algo particular que tú dices, bueno, cuando tú llegas a un lugar, ¿qué haces? Bueno, no, yo no hago nada, yo estoy llegando a la oficina y como yo soy el jefe no saludo. ¿Ok? Al final, todo el mundo me respeta. Bien, la empatía como un poder negociador, la empatía desde el punto de vista como condición motivadora. Bien, tenemos que llegar y reconocerla. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que validar que realmente nuestras manejo de emociones es importante. Bien, dice, manejar mis emociones es mi montaña rusa, ciertamente, y tienes que tener un dominio y un carácter sobre ellos para poder llegar y decir, sí, no es que no tenga que manifestarlas, tengo que llegar y saber manejarlas, tanto las mías como las de mis compañeros y mis colaboradores, para que podamos llegar y tener realmente un ambiente de trabajo propicio para la productividad, para llegar y tener gestión en positivo. Bien, entonces de ahí tenemos que llegar y gestionar correctamente nuestras emociones. El otro punto es cuando vemos guiar. Y cuando decimos guiar, entonces dice, bueno, ¿qué importa? Ve tú adelante, así como lo que vimos, ponte las vendas y yo te llevo. Es la forma que tienes para desarrollar competencias en el equipo. Es decir, hay algo particular, siempre lo pongo, una cosa es el conocimiento y otras cosas son las competencias. Entonces, yo puedo llegar y sacarme un 7, un 10 o un 20, dependiendo del país donde estemos conectados, porque nos calificamos distintos. Aquí en Chile son 7, 10 creo que es en México, en Venezuela es 20, en Colombia también. Entonces, dependiendo, yo puedo llegar y tener en mi evaluación escrita un 7, 10, 20, la máxima calificación, ¿ok? Al momento de hacer mi curso de conducción. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde voy a validar yo que realmente sé conducir? Cuando yo maneje, cuando yo conduzca un coche, un auto, un carro, ¿sí? Ahí es donde yo sé si realmente al llegar y pongo a lo mejor que en una cuadra simplemente me llevo 7 autos por delante, ¿ok? Y dice, bueno, saqué muy buena calificación, tengo el conocimiento, pero no lo sé implementar. Entonces, es aquí donde realmente está hecho ciertamente el desarrollo de la competencia. Y ahí es donde empezamos a llegar y validar si que lo aprendido, hacerlo aprendido, exactamente, que lo aprendido lo ponemos en práctica, ¿cierto, Freddy? Ahí. Bien, entonces tenemos que llegar y saber aprender, enseñar, evaluar y corregir. Todo líder tiene que estar claro que esto tiene que aplicarlo. ¿Sí? Una máquina, tenemos que llegar y decirle, bueno, caballero, usted tiene, ¿ok? Como una característica a desarrollar que tiene que llegar y guiar al que viene detrás de usted. Y si tenemos una política de desarrollo de carrera en la cual nosotros podemos llegar y decir, bueno, y se lo proponemos a muchos de nuestros clientes,
que es que, mira, la política de ascenso es prepara al que el que viene detrás de ti. Prepáralo. Fórmalo. Para ver. O sea, cuando tú tengas hecho tu clon, como dicen por allí, bueno, vamos a subir. Y a ti tiene que prepararte alguien para que tú sigas ascendiendo. Y aquí es donde realmente la gestión del conocimiento es súper positiva, porque lo que es propio de la organización, ahí está. Y entonces no se pierde el conocimiento, no se pierde la experiencia, no se pierde las competencias desarrolladas internamente. ¿De acuerdo? Y créame que esto se propaga fácilmente incluso dentro de la sociedad. Yo creo que una de las grandes, de los grandes ejemplos que existe dentro de las dentro de las organizaciones, el mundo organizacional, es Ford. ¿Ok? Dentro de Ford, desde que salió el encendido electrónico, existía algo particular que era que lo llamaron por su forma, que parecía un cerdito, un chanchito, un cochinito. Resulta que así lo bautizaron. Y yo realmente nunca pensé que eso era a nivel internacional. O sea, y yo digo internacional porque me tocó llegar y escuchar en Portugal que una persona estaba comprando un automático de Ford y estaba pidiéndolo como un puerco, un puerquito de Ford. Y tú dices, ya va, pero un momentico, esto es así. Y entonces cuando llegué aquí a Chile, llegué y dije, no tengo que consultarlo. O sea, ¿será que si es así, no lo llaman de esta manera? Y resulta que también lo llaman. Los mecánicos de forma común los llaman de esa forma. Entonces, vean cómo cuando nosotros podemos guiar las personas, cómo nosotros llegamos y gestionamos el conocimiento internamente, podemos crear una cultura que se puede propagar incluso a nuestros clientes. Bien, entonces habla de una gestión real y absoluta del conocimiento. Luego veíamos lo de la confianza, dice, es la creencia en que una persona o grupo, ¿ok?, será capaz y deseará actuar de manera adecuada de una determinada situación y pensamientos, ¿ok? La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y de los valores. Esto viene dado a lo siguiente. Yo creo que uno de los ejemplos más grandes que se ha tenido con respecto a la declaración de valores y de no aplicarlos, ¿ok?, ha sido un banco. Hay un banco en Venezuela que cambió incluso de nombre, el cual tenía todos los valores, y dentro de los valores, bueno, la agilidad, la condición, la aplicación de trata, y cuando tú veías, todo era una fila increíble, que había más de 50, 60 personas para poder llegar y entrar a la entidad bancaria, a la agencia bancaria. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muchas veces declaramos valores dentro de la organización que no se viven. Entonces, aquí es donde normalmente pedimos a nuestros clientes, bueno, señores, hagan una cuestión muy sencilla. ¿Estamos viviendo los valores realmente dentro de la organización? Recordemos que los valores son el marco ético social de la empresa y eso es lo que nos rige. Entonces, llegar y acabar con la competencia a todo costo puede pasar porque yo incendie la competencia, llegue y los queme, le queme las instalaciones y bueno, y así de esa manera me transformo en el número uno porque esa es mi visión. ¿De acuerdo? Entonces, créanme que esto es bien particular. Por eso es que es importante que cuando tenemos los valores como marco ético social, las acciones van a decir mucho del modelaje que tenemos y de las prácticas en condición de los valores determinados o detallados. Entonces, tengamos claro, si nosotros tenemos una no vivencia de los valores, de verdad hay que llegar y revisar. Porque incluso podemos tener cosas que simplemente sean que yo quiero serlo, pero no hago el más mínimo esfuerzo para llegar y poder lograrlo. Entonces, aquí quiero destacar la importancia que tienen los documentos base. Es decir, visión, misión y valores. Si realmente tú no logras motivar, ¿ok?, a las personas para que se muevan como condición de equipo a lograr la visión con un cumplimiento de la misión y dentro del marco de valores, sencillamente estamos en otra organización. ¿De acuerdo? Tenemos una empresa en papel que realmente no es la que vivimos todos los días. Eso es lo peor que puede pasar para mí, la incongruencia de los valores. Ciertamente es así
Y créeme, Marisabel, que es lamentable que muchas empresas indiquen incluso que es que los valores, misión, visión, eso ya pasó de moda. Y tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está el rumbo norte de mi organización? ¿Qué es lo que yo veo en el horizonte que viene? ¿Qué es lo que yo identifico como un futuro organizacional? ¿De acuerdo? Entonces, lamentablemente, yo no puedo generar una confianza en cosas como esa. Empresas en mundos paralelos, ciertamente. Una empresa, como dice, hay algo que dice Luis Cabareda, las empresas paraíso. O sea, eso es paraíso, no es que son paraíso. ¿Ok? No es que son un paraíso, es que simplemente son algo totalmente distinto. ¿De acuerdo? Lo otro que veíamos era asumir riesgo, es hacerse cargo de algo teniendo conciencia o responsabilizándose de los riesgos que pudieran existir como consecuencia de ello. Para eso estás allí. Tú delegas, guía, acompaña, ¿ok? Está al tanto, gestiona, ¿sí? Apoya realmente a tu gente, ¿de acuerdo? Entonces tienes que llegar y tener claro de que tú no es, bueno, es que después yo te lo dije a ti, y una de las cosas, una de las palabras, una de las frases bien particulares reciente es, pues es que yo te envié un correo, ¿ok? Sí, ¿te gustó, Marisabel? Es ahí, realmente muchas veces queremos llegar y decir, bueno, vamos a asumir el riesgo, pero como equipo, pero cuando pasa algo definitivamente porque no estuviste pendiente, no acompañaste, no gestionaste, no entregaste los recursos, tú dices, bueno, pero ¿qué para eso se los entregué yo a ustedes? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces, ¿de qué líder estamos hablando? Realmente, si yo veo que tenemos algo en el futuro, ¿ok? Yo debo llegar y tener los planes. Y para eso debo llegar y decir algo muy sencillo. Mira, esto se va a presentar, pero en el caso de que si no se presenta, perfecto, es el escenario idóneo. Pero si se presenta, lo va a asumir tal persona. Así que yo quiero que me generes el plan, quiero que lo establezca. Y veamos cómo lo vamos a enfrentar. Un plan en el caso de que se tenga que presentar emergencia, en que tenga que presentarse, que tenga que llegar y tener un escenario en condiciones adversas de una amenaza, ¿ok? En un escenario de baja, ¿sí? En una condición de una negociación. Entonces, es importante llegar y tener claro, cuando hablamos de riesgos, qué podemos llegar y estar haciendo en este caso. Perfecto, y poder llegar y gestionarlo. Todo lo anterior para llegar y derivar una condición de trabajo en equipo. Es el trabajo hecho por varias personas, donde cada uno hace una parte, pero todos tienen un objetivo común. Bien, cuando nosotros logramos engranar un equipo de esta manera, señores, yo creo que como decía Manuel Barroso, llegó el momento de llegar y sentarse en el escritorio y disfrutar ciertamente cómo uno puede mover el dedo, porque él decía que mover el dedo era jefear, mover el dedo y decir qué bueno se está haciendo, ¿sí? Y es ahí donde se revierte realmente la condición de confianza, y es que el liderazgo confía, ¿ok? En las competencias, confía en la expertise, confía realmente en el conocimiento que tiene su gente, ¿de acuerdo? Y se deja hacer, asumiendo el riesgo, acompañando y gestionando, viendo y tomando decisiones con resultados, con datos, con condiciones objetivas. Ahí es donde tiene que llegar y verse realmente la gestión exacta. Vamos a ver, ¿qué me dicen por acá? Sí, exactamente, ciertamente, eso es el trabajo de equipo del órgano organizacional. Esa es la mejor manera de llegar y dibujarlo, sin duda alguna. Un equipo de trabajo exitoso es porque posee seguridad psicológica promovida por un líder, ¿cierto? Y eso es cierto, y ahí es donde vamos. Por eso es que es importante la gestión de las emociones, ¿sí? Si nosotros realmente vemos que el trabajo en equipo va dando resultados, quiere decir que estamos gestionando correctamente nuestros equipos, nuestro trabajo, y vamos a llegar y lograr sin duda alguna los niveles y los objetivos que estamos esperando. El problema es que muchas veces consideramos que solamente es facturación, y no es solamente facturación, es realmente seguir avanzando, seguir logrando y seguir obteniendo realmente los resultados esperados, ¿bien? En lo que se mide. Y lo otro, el sentido del humor.
Y decía, la risa y el sentido del humor son cualidades necesarias para liderar con éxito. El tiempo de reír nunca es tiempo perdido, todo lo contrario. El humor resulta productivo y saludable porque rebaja los niveles de estrés. El humor nos diferencia como especie y nos endulza la vida. Yo aprendí en Portugal, me decía un jefe, dice, aquí en Portugal pasa algo, Jesús, ¿qué pasa? Siempre hay tiempo para un café. Y yo los primeros días, bueno, decía, bueno, pero ¿cómo que siempre hay tiempo para un café? O sea, no, siempre hay tiempo para un café. Y créanme que aunque muchas veces consideramos que las visiones europeas a niveles de productividad son bien férreas, aprendí que ciertamente hay momentos en los cuales tú dices, bueno, déjame hacer una pausa, llamémoslo pausa activa, voy por un café y es el momento en que podemos llegar y hablar de cualquier otra cosa que no sea de trabajo y podemos llegar y soltar una carcajada. Y créanme que sí, si lo hacemos, realmente es importante. Ahora, ¿cómo mantenemos nosotros, ¿sí?, el nivel de humor, el buen humor dentro de nuestro equipo de trabajo, de nuestra organización, de nuestra empresa? Y créame que es promoviendo realmente el ambiente laboral propicio para que las personas se sientan parte de la organización y no simplemente un objeto, ¿ok?, o un equipo o una herramienta más. Tenemos que llegar y ver. Por eso es que nosotros nos diferencia el humor como especie. Entonces, si nosotros promovemos realmente un buen humor dentro de la organización, y de hecho, por eso hablamos de que la andragogía ya no está dada como anteriormente la veíamos. Ahora la andragogía, este aprendizaje de adulto va por hacerlo divertido, por hacerlo entretenido. Y de esa forma llega y realmente fijamos el conocimiento y desarrollamos competencias. Entonces, cuando vemos esto, decimos, bueno, pero si yo quiero desarrollar mi equipo, ¿cómo lo hace con un mal humor? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo motivo yo a una persona con mal humor? ¿Cómo llego yo y genero realmente empatía y genero confianza con mal humor? ¿Ok? Entonces imagínense ustedes, si yo digo, bueno, pero es que realmente dentro de nuestros valores está la confianza y la confianza la voy a tener con mal humor, ¿cómo llegamos y avanzamos? Entonces vean cuál es importante, y por eso es que les indicaba en el anterior, hace un momento, que años atrás hablar de sentido del humor dentro del liderazgo, dentro de la supervisión, de la gerencia, de la administración tradicional, era una locura. O sea, si tú tienes que llegar y entrar férreo, epa, no hables, no saludes, no digas nada, todo el mundo tiene que tenerte de terror, ¿cierto? Y de esa manera, lamentablemente, nos veíamos constantemente. Reír es algo serio, ciertamente, Freddy, es algo tan serio que eso es lo que nos tenemos que llegar a abordarlo desde el punto de vista de salud mental, ciertamente. ¿Okay? El trabajo en equipo, lo más complejo es alinear los objetivos personales para hacer uno común. Sí, ciertamente es complejo, pero tenemos que llegar y ver cómo se va armando nuestro equipo de trabajo. Ahí es donde vemos la importancia de lo que vamos a ver a continuación. Risoterapia organizacional, y estamos, sí, claro, para organizaciones felices, ciertamente. ¿Okay? El ceño fruncido gratis es un desperdicio, sin duda alguna, Freddy, es así. Es un desperdicio. Bien, entonces, dado las 8 características que tenemos anteriormente, vemos que nuestros cimientos o las bases para el liderazgo tenemos que tener primero bien estricto y claro, valores personales, organizacionales, religiosos, familiares, políticos, estéticos, éticos, materiales, todos los que ustedes tengan como condición y como conformación de valores, tenemos que llegar y manejarlos correctamente. Tenemos que ver cómo los manejamos incluso dentro de la organización. Tenemos que llegar a hacer el respeto por nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Y todo esto tenemos que manejarlo con una condición y con actitudes bien particulares. Ya he dicho hace un momento, ¿cuáles? Autenticidad, alegría y entusiasmo. Nosotros tenemos que llegar y vivir los valores dentro de la organización, ¿ok? Tenemos que colocar los valores en acción y dependiendo de los valores que pongamos en acción, nosotros vamos a tener nuestro estilo de liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces, dadas estas condiciones, podemos llegar y decir, bueno, dependiendo de nuestra ubicación geográfica dentro de lo que está compuesta nuestra organización, de cuál es el personal o nuestros colaboradores, el recurso humano, el talento humano con el cual contamos, vamos a llegar y poder vivir una condición u otra. Bien,
Entonces, es importante de que en estas 3 acciones que tenemos acá, bien, manejar nuestros valores, poder llegar y manejarlos desde el punto de vista, sobre todo el manejo de las emociones. Muchas veces nos podemos llegar y tener incluso discusiones que realmente ni siquiera nos llevan a algo positivo, ni personal ni el punto de vista organizacional. Así que muchas cosas tenemos que llegar y aprender a manejarlas. Y recordemos que alguien decía hace poco, bueno Jesús, pero es que lo que pasa con nuestros valores es que cuando llegamos a la organización es como que si agarramos la mochila de nuestros valores, la guindamos afuera y empezamos a vivir lo que están organizacionalmente. Y ciertamente en buena parte es eso se vivía. Pero ahora es cómo podemos ser compatibles, cómo podemos llegar y desde el punto de vista de nuestros valores realmente ser congruentes, tener un punto de vista común y salir adelante para llegar y formar nuestro equipo. Bien, eso tiene que hacerlo definitivamente el líder. Bien, por aquí tenemos algo en el chat. Y nos dice, en Colombia, en una oficina de gobierno manejan la gestión de la calidad. Sí, ciertamente. Y a mí me tocó llegar y ver algo particular que fue en la alcaldía de Bogotá, cuando estaba Antaras Mucus, hizo un cambio en el cual la medición era extraña, nadie la entendía. ¿Cuántas personas por computador? Y él llegaba y decía que cuán eficiente se hizo y cuán eficaz de la siguiente manera. Cuando él llegó, habían 43 empleados en la alcaldía por cada computador que estaba dentro de la alcaldía. Y cuando él se retiró, habían 3 personas por cada computador. Entonces, él decía, vean cómo realmente hemos automatizado y hemos mejorado. Y eso va directamente medido a través de la satisfacción del cliente o de los usuarios en este caso. Y eso estuvo acompañado de llegar y hacer ambientes propicios. Y ahorita vamos a llegar a hablar un poco porque esto tuvo que ver un personaje en particular que Antara lo tomó como tal, que fueron los círculos de calidad. Bien, perfecto. Luego tenemos entonces, ya tenemos en nuestro estilo de liderazgo, lo tenemos bien claro, pero ¿sabemos qué es lo que hacemos? Esta es la gran pregunta. Muchas veces al inicio siempre pensamos en cuál va a ser nuestro estilo de liderazgo y tú sabes, sí, esto es lo que yo voy a hacer y esta es la forma en que yo lo tengo, pero tenemos algo. ¿Qué es lo que yo hago dentro de la empresa? ¿Sí? Ahora yo quiero poner en acción, ¿sí? Mi visión, mi misión, mis valores. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Entonces resulta lo siguiente. Tenemos esto. Y resulta que cuando vemos esta gráfica, ¿qué se nos viene a ustedes a la mente? O sea, ¿esto realmente será productivo? ¿Qué me dicen? ¿Será productivo este sistema que está acá? Para nada, para nada. Para nada, ¿cierto? Realmente, no sé, y si vemos, bueno, mira, están saliendo todos los juegos tal cual como queremos, ¿ok? Ahí no hay problema. Y llegamos y estamos vendiendo, estamos facturando, no hay problema, pero ¿qué hacemos a nivel de proceso? Si lo vemos aquí, vamos a ver la gallinita, vamos a analizarlo así rápidamente. La gallinita está haciendo su trabajo, mira, está feliz, porque tiene hasta los ojitos cerrados, ¿bien? Entonces, miren cómo se desarrolla, eso es increíble. Perfecto. El caballero, bueno, miren, lo que tiene que llegar a hacer, la función de él es simplemente llegar y llevar los huevos a el cartón. Pero el problema es que como tienen un defecto en el proceso, llegamos y automatizamos el error. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos un dispensador de curitas, parchecuritas, ¿ok? Automático para llegar y corregir realmente el problema del proceso. Pero ¿corregimos el problema en el proceso? No, no lo corregimos. Ahora, este dispensador de errores y automatización de errores nos lleva a lo siguiente. Entonces, imaginémonos por un momento que lleguemos nosotros al supermercado y conseguimos un cartón de huevos lleno de parche curita, ¿ok? O sea, no sé, bueno, lo único que habría que venderle es, bueno, no tiene necesidad de partirlo, ya vienen partido. Bien,
pero realmente esto pasa en muchas de las empresas. Consideramos que sabemos lo que estamos haciendo y lamentablemente caemos en los errores de que automatizamos los errores dentro de nuestro proceso y lo hacemos parte, ¿ok? Entonces, es la diferencia entre lo normal y la costumbre. Es así. Ciertamente, para nosotros va a ser en esta condición lo normal de que la gallina esté casi que a 4 metros de altura, caiga el huevo y nosotros tengamos que colocarle el parche de curita. El parche de curita son los pañitos de agua caliente, agua tibia que colocamos en nuestros procesos. La persona que está allí es el bombero que, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo y vamos atacando todos los problemas que van saliendo. Y nuestro proveedor interno es la gallinita que dice, bueno, mira, a mí me dijeron que lo hiciera así, así yo lo hago. Bien, entonces, si nosotros no definimos procesos, tenemos un grave problema. Lamentablemente sucede en el país. Sí, ciertamente sucede en el país, es así. Y me encanta esa tecnología de punta. Bueno, sí, Zuley, me tengo una tecnología de punta. Para dispensador de curitas automático. Entonces, ahí es donde está. ¿Qué pasa con esto? La gestión por proceso, que es una disciplina de gestión compuesta de metodologías y tecnologías. Su objetivo es mejorar el desempeño y la optimización de los procesos de una organización, no sistematizar los errores. Y es aquí donde realmente pasa algo. Yo no puedo crear un procedimiento si yo no defino mi proceso. Entonces nosotros queremos llegar y colocar procedimientos a todos lados, pero cuando tú dices, ajá, mira, ¿y cuál es tu entrada y cuál es tu salida? Bueno, no sé, yo entro por la puerta y salgo por la puerta. Entonces tú dices, no, esa no es la del proceso. Entonces tú dices, ya va, ¿qué es lo que tú utilizas? ¿Cuáles son tus materiales? ¿Cuáles son tus equipos? ¿Qué es lo que tú requieres como información? ¿Cuál es el insumo que tú utilizas para transformarlo y entregar un producto terminado bien a tu cliente interno o bien a tu cliente final? Cuando tú tienes eso definido, las etapas correspondientes, cuáles son las variables que se pueden llegar y presentar dentro de eso, que son los riesgos que se puedan estar dando, ahí es donde yo puedo decir, bueno, mira, hice una buena definición de mi proceso, sé qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Dice, debo conocer las actividades para poder mapear el proceso. Ciertamente, la acción para poder llegar y mapear, yo debo llegar y saber claramente qué es lo que está compuesto en mi proceso. Entonces, ¿qué es o son los procesos? Y dice ahí, conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Es decir, una salida de un proceso generalmente es la entrada al siguiente. Entonces, dado eso, identificar el proceso no es otra cosa que definir el cómo, que es lo operativo, del macroproceso, propósito, función o servicio que yo llevo y tengo como empresa. Y eso lo desdoblo y lo despliego de una forma de su complejidad, haciéndolo siempre más simple. ¿Ok? Y de esa forma voy colocando de cómo yo debo hacer cada una de esas etapas o actividades operativas para poder llegar y decir, bien, esta es la receta de la nona para hacer el queque, la torta, sí, que yo tengo como plato, que yo tengo como objetivo. Entonces, tengamos claro, yo no puedo definir ciertamente la receta, el cómo lo voy a hacer, si no tengo realmente definido nuestro proceso. Y entonces, ahí es donde comienza o donde parte realmente la forma y la distribución del trabajo y cómo yo voy a hacer para poder hacer un liderazgo productivo. Entonces, dado lo anterior y cuando tenemos establecido correctamente nuestro proceso, tenemos que ver cuál va a ser nuestra estructura organizacional, cuáles son los roles, responsabilidades y autoridad que yo voy a llegar y delegar, cuáles son las acciones que yo voy a tener, cuáles son los roles que va a tener las personas que trabajen conmigo. Entonces, en base a eso, yo debo llegar y decir, bueno, yo voy a definir el estilo de liderazgo y la gobernanza de la empresa. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, ¿cuál es el gobierno empresarial que yo quiero para mi organización? Definiendo claramente que es el conjunto de directrices, prácticas y estilos que norman la manera en que la empresa ejecuta sus actividades comerciales y laborales. Entonces, ¿creen ustedes que partiendo en esta condición, el gobierno empresarial
¿sería necesario definir los documentos base? ¿Es necesario definir visión, misión y valores? Claro, Claro, claro que claro, sí. total, total. Cierto. Entonces, ¿por qué? Porque tengamos lo siguiente. Nosotros tenemos que tener los valores para que marquen la cancha, trayen las condiciones éticas sociales dentro de la organización. Y ahí es donde dice, bueno, aquí es donde tiene que llegar y por ser definido por la alta dirección, por la gerencia, por los directivos, ¿cierto? Tiene que llegar y modelarse. Entonces, y cuando eso se modela, va a llegar y va a definir de una forma u otra la gobernanza. Y cuando pasamos a la gobernanza es cuando nos referimos a los procesos y estructuras establecidos en una organización para la toma de decisiones. Es decir, ahora sí, hay cosas que van a ser propios de cada cargo, de cada rol correspondiente, van a ser otras que tienen que llegar y ser compartidas, y ya lo vamos a ver luego, cuando llegamos y decimos, bueno, ¿cómo vamos a nosotros poder gestionar un ambiente laboral encerrado dentro de 4 paredes y hablando toda una cantidad de cosas sin un dato duro? ¿Ok? Entonces, por eso esto puede incluir tanto los mecanismos formales que existen dentro de la estructura, ¿ok?, organizacional y dentro de sus procesos, como también puede ser los informales derivados de la cultura organizacional y sus valores. Yo pongo un ejemplo de gobernanza que para mí es un ejemplo máximo del resultado que se puede llegar a obtener cuando estableces correctamente los parámetros y desarrollas un liderazgo demostrativo, con riesgo, con realmente apostando a lo que es las competencias y el conocimiento de tu gente. Y es la empresa Nissan. La empresa Nissan, ¿sí?, cambió de aquel Nissan Patrol cuadrado, que era una cosa que era súper fea, ciertamente, y uno lo puede llegar y ver en aquellas películas de África, que era una cosa cuadrada, o sea, era una cosa que ciertamente servía para moverse, porque eso tenía un motor, un alternador y listo. Bien, y pasaron de ahí a tener en el 2001, si mal no recuerdo, tener la camioneta con mayor tecnología, o sea, mayor concentrado de tecnología en un auto. Bien, y fue la camioneta armada. Ahora, ¿qué pasó con esto? Que este cambio, a diferencia de lo que pudo haber hecho Toyota, Nissan lo hizo con su gente. Y Nissan dijo, bueno, señores, necesitamos inundar mercados en los cuales están acostumbrados a ver cosas extravagantes. Bien, entonces tenemos que llegar y entrar ahí. ¿Qué? Vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. ¿Qué? Un motor 8 cilindros, lujo y tecnología. Bien, pero ¿qué pasó? Que las personas que intervinieron en ese caso fueron todos los trabajadores de la planta. Cada uno hizo una propuesta. Entonces, resulta que ese es un diseño que se hizo con participación y consulta a los trabajadores. Y ha sido uno de los mejores aceptados dentro del mercado de los Estados Unidos, que ya estamos hablando que es mucho decir que venga del mercado japonés y que se ha aceptado en los Estados Unidos. Entonces, vean cómo fuera de lo que es la estructura y los procesos, la cultura organizacional que ellos han practicado desde el año 78 hasta este momento, que es la política de puertas abiertas, ha generado un crecimiento de Nissan a nivel mundial increíble. ¿Ok? Con un desarrollo de un justo a tiempo que, bueno, de una envergadura increíble. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo magnífico de cómo se puede llegar y desarrollar una gerencia realmente con visión productiva. Ahora, ¿por qué realmente declarar gobierno y gobernanza? Dice, porque realmente la acción es necesaria para crear el marco a aplicar en las decisiones en torno a los impactos. Es decir, yo tengo que llegar y buscar qué es lo que me lleva a esto, a dónde me va a derivar. Entonces, ya sean esto en condiciones positivas o negativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué me lleva a esto como consecuencia? Y ahí llego y lo abordo. Y tenemos que ver esto desde el punto de vista desde los sistemas de gestión, incluso 9.000, 14, 45, 27, 22, 50.000, calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional. Esto es responsabilidad social empresarial. O sea, esto nos lleva a tomar unas condiciones de participación y créanme que la gente lo sabe. La gente
que está dentro de la organización ha sido de una forma u otra, no sé, líder de un equipo de fútbol, de un equipo de béisbol, han sido líderes religiosos, de una forma u otra han tenido a lo mejor en sus manos la administración de un pequeño negocio. O sea, siempre están allí las competencias de las cuales podemos echar mano para poder llegar y poner en práctica nuestro gobierno empresarial, nuestra gobernanza y poder desarrollar esa condición tan grande que es poder gestionar todo aquello que es derivado de las actividades de la organización, tanto interno como externo. Bien, cuando vemos todo lo anterior, entonces tú dices, bueno, ya yo definí bajo la condición de mi proceso, bien, todo lo que abarca mi organización. Ahora, ¿cómo alineo a mi gente con lo que yo quiero estratégicamente? Bien, entonces yo digo, bueno, tengo definido misión, visión, valores, incluso puedo tener sistemas de gestiones y puedo tener plan estratégico. Bien, entonces cuando yo sumo todo esto, yo digo, bueno, viene el gran trabajo de la gente que pocas veces se suma dentro de el establecimiento de los planes estratégicos, que es talento humano, recursos humanos, gestión humana, desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque quedan allá a un lado. Nos enfocamos normalmente en lo productivo y nosotros no podemos lograr lo productivo si no involucramos a la gestión humana. Entonces, nos vamos a lo siguiente. ¿Cómo puedo yo vender mi sueño? Pongámoslo así como marca, como emprendimiento o como una pyme. ¿Cómo yo voy a vender mi visión si no se la hago saber a nadie? ¿Cómo voy a vender y cómo va a saber la gente la razón de ser de que esté dentro de la empresa si yo no le entrego la misión? ¿Cómo va a saber el desempeño dentro de la empresa si no le entrego los valores? ¿Cómo saber hacer las cosas si yo no tengo un sistema de gestión? ¿Qué importa que no esté certificado, pero que tenga realmente definido correctamente los procesos? Y ahí es donde vamos, ¿sí? Y mis acciones, ¿a qué van? ¿A qué aportan? Hay un trabajo de Stephen Covey que dice claramente, hay un video que se llama Goal, que indica claramente que el 100% del personal, por lo general, 60% no sabe qué aporta su trabajo, simplemente lo realizan. Y eso va por lo siguiente, porque en la línea central, lo que vemos acá es, no está definido el proceso, o no tenemos procedimientos, tenemos un organigrama, pero que el organigrama obedece realmente es a que, bueno, yo quiero ser vicepresidente ejecutivo, tú eres el presidente de tal, tú eres gerente de tal, y entonces de repente aparece el organigrama con mucho cacique y poco indio. Bien, entonces tú dices, bueno, ¿y esto qué pasó? Dentro de los descriptores de cargo son prosopopéyicos, gestiona las funciones financieras de la organización, y tú dices, ¿y cuáles son las competencias? No lo hemos definido. Pero ¿cómo vas a definir las competencias si no conoces los procedimientos? Y no puedes tener procedimientos si no conoces los procesos. ¿Cómo generamos planes de carrera y desarrollo de competencias, planes de capacitación si no tenemos claramente procesos, procedimientos y descriptores de cargo? ¿Cómo me veo yo en un futuro en un organigrama que realmente no está definido en función a lo que hacemos dentro de la empresa? Y por último, ¿cómo me vas a evaluar? ¿Ok? O ¿cómo vas a saber si yo estoy otorgando resultados si no tienes una evaluación de desempeño? Entonces tenemos que proceso, procedimiento, planificación. Tenemos ahí que llegar y tener el proceso, la planificación, los procedimientos, cómo lo hacemos, los organigramas, cómo nos interrelacionamos, las competencias es lo que aplicamos y la evaluación de desempeño, cuál es el resultado que estamos otorgando. Bien, pero entre esas dos conexiones tenemos dos términos. Coloqué estos dos términos por los más conocidos en la actualidad: endomarketing y onboarding. Una de las cosas es, tenemos que llegar y vendernos internamente, vender a nuestros trabajadores en nuestra organización, qué es lo que realmente hacemos, cómo nos desarrollamos correctamente, ¿sí? Y en el onboarding, esa inducción, ese primer contacto, démonos el tiempo correspondiente para que las personas conozcan la organización, sepan de su trabajo, cómo se desarrolla, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa circunstancia, nosotros podemos llegar y desarrollar ciertamente
a nuestras personas para que puedan otorgar los resultados esperados. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de mercadeo no solamente va hacia lo externo. Tenemos que llegar y vender nuestra marca internamente. Tenemos que llegar y ser congruente con nuestros valores para poder llegar y venderlo, ¿sí? Tenemos que hacer que nuestra visión haga que las personas se sientan motivadas a perseguirlo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tiene que darse normalmente en inducción a la entrada y un mantenimiento constante en involucrar a las personas en los movimientos administrativos y en la gestión del negocio. Porque para eso llego y los tengo, ¿sí? Para eso contraté realmente personas y para eso las tengo allí. ¿De acuerdo? Dice, cuando hay un buen liderazgo, los miembros de un equipo de trabajo piensan que su trabajo es útil, importante y crean un cambio. Así es, ciertamente es así. El trabajo que yo hago vale la pena. ¿Ok? Eso es lo importante. Vale la pena. Siempre es importante. ¿Por qué? Porque mi trabajo es importante. Entonces, piensa, si no lo hiciera, ¿qué pasaría? Y ahí es donde está la razón de ser. Cuando nosotros podemos llegar y ver nuestros objetivos, podemos llegar y desarrollarlos de esa manera. ¿Bien? Entonces, bien particular es esto. Cuando nosotros tenemos lo anterior, que lo vemos desde este punto de vista, nos venimos acá entonces. ¿Cómo podemos hacer nuestro liderazgo, convertirlo en una gestión humana y productiva? Tenemos esto. Primero, como decía Zuleima, sin gente no hay nada. Sin personas no tenemos nada. Con personas todo, con personas nada. Y eso hace que se viva la organización. Y la organización no está dada solamente en un organigrama. La organización es nuestras acciones, nuestros procesos, nuestros procedimientos, cómo nos relacionamos, el ambiente de trabajo. ¿De acuerdo? Y empezamos de esta manera. Bien, desarrollo humano. ¿Qué tenemos que ver? El desarrollo de habilidades y competencias que entreguen autonomía en sus responsabilidades. Y hablar claro, para eso tenemos la definición de roles, responsabilidades y autoridad. No porque yo sea el gerente, todos tienen que preguntármelo a mí y yo soy el que voy a dar la aprobación y nada. Entonces resulta que tú dices, bueno, pero ven acá, pero si tú me pediste a mí que tuviera competencia y tuviese el desarrollo, la estructura de presupuestaria, ahora entonces resulta que todo lo vas a aprobar tú. Entonces, ¿dónde está realmente la confianza? ¿Dónde está la condición de llegar y entregar y asumir riesgos? ¿Sí? ¿Dónde está el desarrollo y la aplicación de las competencias y las habilidades de las personas? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tiene este trabajo bien importante que es el desarrollo humano. Las personas quieren llegar y buscar estos trabajos, quieren llegar y desarrollar sus habilidades y tener realmente autonomía en su responsabilidad. Bien, para eso tenemos que llegar y generar los ambientes y siempre tener en cuenta las 8 características que vamos a hablar. Bien, luego hablamos entonces de condiciones de trabajo. Y cuando hablamos de condiciones de trabajo, tenemos seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que resguardar a nuestra gente, tenemos que asegurarnos de que los procesos sean lo más limpios posibles, que realmente tengan condiciones dadas muy particulares para que puedan llegar y asegurar a nuestros trabajadores su seguridad de vida y las condiciones de su salud dentro del trabajo. Eso nos lleva a desarrollar acciones desde el punto de vista organizacional para garantizar el bienestar humano o el bienestar laboral. Entonces, cuando estamos hablando del bienestar laboral, creamos actividades donde podamos llegar y compartir, desarrollar condiciones de autocuidado, generar bienestar dentro de la organización, ambiente propicio para el trabajo y crear un clima laboral a favor. No obstante, los dos anteriores no lo podemos hacer si no tenemos una participación activa de la gente. La gente quiere realmente participar o hacerse partícipe de los procesos que tienen en las condiciones de trabajo. Y no solamente es casco, chaleco, bota, ¿ok? Aquí estamos hablando de toda una cantidad de condiciones, de características que nos llevan a nosotros a gerenciar realmente los puestos de trabajo. Y esto tiene que llegar, y vamos al anterior, desde el desarrollo humano. Anteriormente, cuando podamos hablar nosotros de pausas activas. Ahora entonces, desde el punto de vista de desarrollo humano, creamos, ¿cómo se llama? Espacios propicios para ellos y que realmente se han dado casos, o sea, sean muchos de los casos
que viene desde la participación activa y se genera ese bienestar laboral. ¿Ok? Hay empresas que han asumido condiciones de recreación proactiva dentro de las empresas, la risoterapia, el yoga. ¿Cuándo podamos llegar y ver nosotros en el pasado empresas desde este punto de vista? Nunca. ¿Ok? Y para poder llegar y gestionar todo esto, tenemos, y lograr realmente los resultados, tenemos que tener en el enfoque la productividad. Y la productividad desde el punto de vista de una producción rasa, normal, básica, ¿ok? Relación entre productos obtenidos y recursos utilizados para obtenerlo. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. ¿Cuál es la congruencia que tenemos entre estos tres? El logro realmente de lo planificado. Si nosotros podemos llegar y generar a futuro, ¿ok? En nuestro objetivo, lograr que las personas tengan las habilidades, las competencias, asuman la responsabilidad y la autoridad de los procesos, eso lo hagan en condiciones de trabajo segura, con participación, con trabajo en equipo, nosotros vamos a tener sin duda alguna, con las herramientas correspondientes, una productividad absoluta y vamos a tener rendimientos realmente irreconocibles por mucho y van a preguntarnos qué fue lo que hicieron. Y cuando vemos esto, se traduce simplemente a un cuadro de mando, a un mapa estratégico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar y desarrollar lo anterior, primero, en los objetivos de desarrollo organizacional, promoviendo ¿qué cosa? La mejora del clima, la baja rotación, vivencia de cultura y la gestión por competencia. Si nosotros vemos que podemos enfocar nuestro desarrollo organizacional, nuestra visión, misión, valores y el desarrollo de nuestro talento humano bajo esta visión, nosotros vamos a tener objetivos operativos que vamos a poder lograrlo y vamos a poder desarrollar simplemente condiciones positivas, ¿ok? Para esto. ¿Cuáles? Tener calidad y como yo le llamo las 3E, efectividad, eficiencia y eficacia, con una disminución evidentemente de costo, bajo reproceso, procesos lineales de corto plazo, ¿ok? Y una mejora continua, que es lo importante, ¿ok? Y no obstante, podemos llegar y vernos como una empresa de gestión de clase mundial. Tenemos a Freddy como especialista de Lean Manufacturing, World Class Manufacturing, bien, que podemos llegar y ver cómo nos vamos a ir desarrollando y lograr incluso certificarnos también en sistemas de gestión en cada uno de los ámbitos de los cuales nosotros podemos llegar y estar ubicados en nuestras áreas productivas. Entonces, si nosotros tenemos este desarrollo organizacional, lo ponemos en práctica en la operación, nosotros vamos a lograr los objetivos con los clientes y socios. Vamos a lograr entonces que primero, básico, satisfacción del cliente, porque cumplimos, están los objetivos allí, nuestra gente sabe qué hacer, lo hacen en condición con un desempeño oportuno. Las condiciones de trabajo son seguras, por lo cual no tenemos retraso ni paradas de máquinas ni pérdida de tiempo. Y eso nos hace nosotros tener una rentabilidad mayor a nivel de productividad. Y entonces, bajo ese esquema, fidelizamos clientes porque nos damos a reconocer claramente de cómo nosotros podemos llegar y otorgar y enfrentar ciertamente pedidos, productos, atención, servicios, ¿correcto? Y eso nos lleva a su vez a que podamos generar alianzas comerciales desde el punto de vista tanto de proveedores, ¿ok? Como de partners para poder llegar y acometer incluso otros nichos, ampliando realmente la visión y el horizonte del negocio, es decir, nuestro rumbo norte. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos los puede llegar y mejorar. Al final queremos, ¿sí? Relaciones igual a resultados. Ciertamente, y eso es lo que nos lleva. Y eso nos va a llevar de esa flecha que seguimos allí. Si yo tengo mi gente en un desarrollo organizacional que tiene las competencias, tiene las habilidades, logramos los objetivos operativos, tenemos a nuestros clientes y socios satisfechos, generando, fidelizados con una condición interna como parte de la organización, porque no es que, es que es el cliente interno y lo vemos allá, no, es que el cliente es parte nuestra, ¿ok? Nuestros proveedores son parte nuestra y tienen que llegar y sentirse como parte de nuestro proceso porque son los que dan y generan la entrada a nuestros procesos, ¿bien? Y si eso tiene un buen resultado, nosotros vamos a lograr los objetivos financieros. Y entonces los objetivos financieros, primero,
controlo y mejoro el flujo de caja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros vamos a poder llegar y a través de alianzas generar mejores condiciones de pago con nuestros proveedores, lograr mejores condiciones comerciales y al igual que con nuestros clientes. Entonces podemos llegar y tener a lo mejor y seguramente mejores resultados a nivel de cobranza, no vamos a tener morosidad, ¿ok? Y entonces vamos a llegar y gozar de una salud financiera. Y si nosotros tenemos esa salud financiera, realmente podemos llegar y crear una cultura presupuestaria. Y cuando nosotros creamos una cultura presupuestaria, normalmente nos vamos al primer piso de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a presupuestar? El desarrollo del talento humano, para que se mejoren las competencias de nuestra gente y se puedan desarrollar mejores los procesos, podamos ser mejores en nuestro negocio y podamos lograr realmente nuestros objetivos con un mayor rendimiento. Todo esto, ¿bajo qué? Bajo una condición de un clima y una cultura organizacional realmente favorable, ¿ok? Donde nosotros podamos promover, ¿sí?, la gran empresa que realmente somos, ¿ok? Y cuando decimos gran empresa no tiene que ver con el tamaño. Yo he visto pymes que son grandes empresas y lo digo con aquel tamaño nombre porque realmente su gestión es impecable. Nosotros tenemos que llegar y decir, así como decía John Deere, ¿cómo se llama? La perfección no existe, pero si la buscamos conseguiremos la excelencia. Y si eso lo hacemos, es donde nosotros podemos llegar y decir, tenemos procesos impecables que nos dan resultados bien, bien positivos. ¿De acuerdo? Cada vez más hay organizaciones evaluadores que están estudiando las empresas de clase mundial para ayudar a otras empresas. Las empresas de clase mundial poseen todas estas características y más. Ciertamente, es así. Y cuando vemos estos enfoques, alguien me decía, Jesús, pero es que el enfoque a proceso pasó de moda. No, no ha pasado de moda. Esto no es una cuestión de moda, es una cuestión de resultados. Es cuando llegamos y vemos la gerencia por objetivo. Nosotros no podemos dejar la gerencia por objetivo de un lado, porque si dejamos la gerencia por objetivo de lado y nos vamos a las emociones, realmente tendríamos algo en el cual vamos a estar con los ositos cariñosos allá arriba en el cielo, y entre nubes y todo aquello. ¿Y qué va a pasar con la productividad? Se va a caer. Entonces, tenemos que llegar y ver que la única forma es desplegar un balance scorecard, mapa estratégico, condicionado y viéndolo desde el punto de vista de un liderazgo que sea funcional, adecuado a nuestra área de trabajo y a nuestra forma y a la cultura que queremos llegar y desarrollar dentro de nuestras empresas, para llegar y poder llegar y tener resultados súper positivos. Ciertamente. Entonces, vamos a lo siguiente. Nos decía entonces Karu Ichikawa, ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran, pero seguimos apostando a la maquinaria. Seguimos apostando de que todo es tecnología y la tecnología la mueven las personas. ¿De acuerdo? Entonces, créanme que todo esto que está envuelto dentro de lo que es un liderazgo con gestión humana y productiva tiene que llegar a aplicarse y debe ser aplicado en cualquier empresa que preste o venda o proporcione un producto o servicio. Y esto no importa su tamaño. Normalmente cuando vemos esto dicen, no, pero es que esto lo veo yo, pues, ¿sabes? Para grandes empresas, esto no es conmigo. Hagámoslo. Permítete el momento. Vamos a llegar a hacerlo y te aseguro que los resultados los vas a ver de forma tangible. Y muchas veces creen que es a largo plazo y ciertamente es cuando mucho, a mediano plazo, porque los resultados son sumamente positivos. Hay que humanizar las empresas, exactamente ese es el tema, hay que humanizar las empresas, hay que llegar y darle el puesto. Y yo no me gusta mucho la palabra o el término empoderamiento. Yo creo que lo importante es realmente dar el valor justo a lo que tenemos o como la forma en que participamos dentro de la organización. Y partimos simplemente en una condición bien particular que es desde el proceso. Perfecto. Entonces, eso es lo que realmente el día de hoy nos trae a esto. Preguntas. Abrimos los micrófonos. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Cómo se puede apoyar a
Ahorita han surgido muchísimos emprendedores porque, bueno, parece que hay como una oportunidad, sobre todo en el mundo del retail. Pero estos emprendedores pues les falta gerencia, porque muchas veces, porque no han tenido escuela pues de gerencia, la gerencia se va aprendiendo. ¿Cómo se puede apoyar? ¿Cuál sería la mejor vía para apoyar a estas personas para que puedan gerenciar mejor? Mira, Marisabel, algo que es importante es llegar y tener el reconocimiento, como hablamos en una de las láminas anteriores, es Ujú. que siempre parte por el desarrollo organizacional. Y cuando hablemos de la parte de desarrollo organizacional, lo primero que tengo que hacer yo es definir cuáles son mis debilidades. Y si yo tengo que reconocer que mi debilidad es que yo soy muy bueno técnicamente, pero no tengo, ¿ok?, el conocimiento para la aplicación, ¿qué es lo que debo hacer? Capacitar. Mm. Es lamentable que no reconozcamos que la base primordial cuando hablamos del desarrollo organizacional y cuando hablamos de los términos de gente, de equipo de trabajo, pasa por la alta dirección, pasa por los líderes, Ujú. pasa por los gerentes, pasa por los que lleguen y guían la organización. Si dicen, no, yo no tengo nada de necesidad de eso, yo llego y ¿para qué? O sea, yo sé hacer yo sé hacer lo que ellos están haciendo. Ajá, pues es el conocimiento técnico, pero ¿dónde están el resto de las herramientas? ¿Cómo hablo de presupuesto? ¿Cómo hablo de llegar y gestionar a mi gente? ¿Cómo hablo de empatía? ¿Cómo hablo de llegar y poder desarrollar una visión, una misión, unos valores si no tengo el conocimiento? Y de ahí es donde debemos realmente partir. Eso es lo que yo siempre va a ser mi recomendación. Yo he dicho que la vida y los negocios es como un baile, ¿ok? Y entonces tenemos que llegar y definir cuál es el escenario que nosotros llegamos y tenemos, y cuando definimos ese escenario, realmente ahí podemos empezar a bailar. Ujú. Perfecto, de acuerdo. Bien, Gracias, Jesús. vale, María Isabel, a tu orden. ¿Algo más? Hola Jesús. Frey, ¿cómo Sí. estás? Bien, ¿y tú, Jesús? ¿Cómo estás? Mira, excelente. Hablé mal de ti antes de que llegaras y te conectara. Yo dije que tú decías que cuando tú no tenías una conversación sin desperdicio, pues decías que una conversación lean. Así es. Los procesos Lean y personal Lean para todos los ámbitos. Exactamente. Así es. Sí, gracias por la información, Jesús. Excelente. Excelente el compartir toda esta información que nos has dado. Excelente. Y tú lo has dicho, la competencia es el conocimiento en cuanto a la información recibida, la teoría, las cosas, ¿ok? Y más el hacer llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que se leyó, lo que se informó, el conocimiento es adquirido. Y tú también lo dijiste, que es el tercer factor para que una empresa tienda a ser con excelencia operacional, que es la motivación interna, que es la motivación, el término motivación intrínseca, que es la motivación para que la persona se sienta importante, lo que hemos hablado, se sienta que su trabajo es útil. ¿Qué pasa si yo no hago esto? ¿Qué le pasa a la empresa? ¿Qué le pasa a la producción? ¿Qué le pasa a la sociedad si nosotros como empresa no hacemos esto? Entonces, el liderazgo, empezaste a hablar en este webinar sobre liderazgo, es importante ese tercer factor, porque una persona puede ser competente, o sea, tú le das todo el adiestramiento del mundo a tu personal en cuanto a la competencia, o sea, la teoría y la aplicación de esa teoría, pero si no está esa persona motivada intrínsecamente, mira, falta es una mesa con pata coja. Exactamente. O sea, hay que completar eso que es la motivación interna, no solamente la motivación externa, que es, mira, que el paquete socioeconómico, que los beneficios de la familia, eso está bien, eso no se niega, de hecho eso hace falta, pero la motivación interna es igual de importante y cuidado y más, porque fíjate, hasta la Biblia lo dice, ¿no? Que no solamente del pan vive el hombre, sino de esto, de que él se sienta de reconocimiento, y ese reconocimiento
Cuando se deba hacer, hay que hacerlo para que esa persona se sienta útil y que sepa que que su trabajo es importante. Es así. Para completar la Ciertamente. competencia. Correcto. Siempre yo he utilizado esa frase que realmente la utilizaba Ken Blanchard, que es eso. Hay que llegar y decir, trabajo que vale la pena. Si yo no hago esto, ¿qué impacta? ¿Qué sucede? Y cuando vemos desde lo más sencillo, ¿ok? Siempre nos damos cuenta que nuestro trabajo realmente impacta algo. Alguien, dentro de uno de los videos que hizo, de muchos que hizo Blanchard, él llegaba y decía, había una escena en la cual le preguntan, bueno, ¿cuál es el trabajo menos importante que has hecho tú? Lavar platos. Y tú dices, ¿tú te imaginas si no se hubiesen lavado los platos y si se hubiese servido comida dentro de esos platos? ¿Ok? ¿Qué pasa? Toda la universidad o todas las personas que hubiesen comido ahí se iban a contagiar, se iban a enfermar del estómago y todo lo demás. Entonces, mira qué tan importante es que tú laves los platos. ¿Bien? Entonces, cuando tú llegas y le dices, le buscas el sentido a lo que tú haces y tú llegas y consigues que realmente esto se pueda llegar y dar, definitivamente no hay duda. Ahí te empiezas a ver cuál es que el trabajo que vale la pena. Dime, Oscar, bienvenido. Aquí viene un amigo, Oscar Frey. Sí, gracias. Mira, bueno, primero que nada, sí, felicitarte por tu excelente propuesta, exposición. Y mira, sobre todo la pregunta que hace María Isabel y el comentario por ahí que hace Zuleima, me hizo recordar una leyenda sobre Deming, sobre cómo inició la calidad en Japón, bueno, su aportación de Deming en Japón. Y lo voy a tratar de hacer muy breve para no llevar mucho tiempo. Se convocó una gran conferencia y entonces ya estaba la conferencia y entonces Deming ya lo presentan y pasa el micrófono y pregunta, de los que están aquí reunidos, ¿quiénes son dueños y gerentes de las empresas en las que están aquí? Y así como ahorita, ¿no? Que nos quedamos callados y de repente por allá alguien habló o alzó la mano y entonces les dijo, bueno, gracias, terminamos. Entonces los organizadores se quedaron así, ¿qué óvole, no? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal, maestro? Disculpe, ¿no? Y entonces ya les explicó, dice, es que para que se dé el cambio necesitamos a los dueños, a los líderes, a los gerentes, a los que hacen la transformación, a los que toman las decisiones, ¿no? Entonces ya en la segunda conferencia, discúlpenos, vamos a organizar en la conferencia. Entonces la segunda conferencia llega y hace lo mismo y pregunta, ya lo presentan y pregunta, ¿quiénes son los dueños y gerentes de las empresas? Entonces ya el gran auditorio levanta la mano y así es la leyenda, ya ves que las leyendas son un poquito de historia, ¿verdad? Y un poquito de fantasía, que así empezó la calidad en Japón. Y el asunto a lo que voy es, esa propuesta la tuya y así como los otros esquemas de calidad mundial y esos que estamos hablando están excelentes. Lo que nos hace falta es que la gente que hace esas transformaciones esté aquí en estas pláticas tan excelentes como la tuya y otras que damos. Y creo que es un papel que tenemos que hacer nosotros, de difundir estas herramientas, estos temas que presentas y otros, y llevárselos y generar el interés en ellos. Y diría que se dejen ellos ayudar también, ¿verdad? Porque hay unos líderes que no se dejan ayudar y entonces ahí ya se acabó el proceso, ¿no? De la mejor. Entonces, esto lo tenemos que hacer. Bueno, yo me sumo a tu tarea, a tu proyecto de difundir y cada vez más traer más de estos líderes aquí a estas sesiones para que crezcamos, ¿no? Y ellos mismos crezcan y sus organizaciones y su gente, con el desarrollo de la gente como lo planteas, ¿no? Gestionando el recurso humano, ¿no? Exactamente, y que partamos de eso, pero que lo que tenemos que llegar y darnos cuenta, siempre he dicho, es eso, así como conversaba con Freddy, y con Marisabel. Tenemos que darnos cuenta que como dueños de una organización, como guías de una organización, no nos la sabemos todas. Y que cuando hablamos de gestión de personas y recursos humanos o talento humano, nosotros conformamos y somos parte de ello. ¿Ok? Sí, y nosotros como parte de eso tenemos que entrar dentro de los planes de carrera y tú dices, bueno, pero si yo soy el presidente de la empresa, ¿cuál plan de carrera tiene que hacerme? Tiene que hacerte un plan de carrera. ¿Por qué? Porque tienes que ver ahora neurogerencia, neuromarketing, claro. Todas estas condiciones de habilidades que se han desarrollado de una manera u otra en estos tiempos. Y vean, o sea, ¿cuántas personas llegaron y dijeron, mira, tenemos que hacer este tipo de actividades? Y decían, bueno, ¿y qué es Zoom? Eso no nos pasó en la pandemia y la pandemia nos metió el pie en el acelerador. ¿Ok?
Y esto, como hablamos, o sea, nosotros tenemos términos dentro de gestión JPR que hemos hablado Freddy Vázquez y yo, dice, la omnipresencia, y la omnipresencia tan maravillosa que bueno, está Oscar en México, yo estoy en Chile, y nos llevamos a llegar y compartir conocimiento que es increíble y conocemos. O sea, yo tengo en este momento, no sé, contacto con las GST, y resulta que las decisiones con las RCT casualmente en México es bien particular el trabajo que se hizo y la desaparecieron. Entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? Y tú dices, bueno, y aquí las RCT están temblando, porque dice, bueno, hay seguir el ejemplo que se está dando por lo menos en el continente. Entonces, veamos cómo podemos llegar y compartir conocimiento en tiempo real. Y si de esa manera tenemos que llegar a hacerlo, tiene que darse cuenta que la alta dirección, los ejecutivos, los altos ejecutivos tienen que estar al momento. ¿Por qué? Y aquí. Exacto. Y porque realmente el escenario se los va a llevar por delante. Si no desarrollan competencias correspondientes en su liderazgo que se transformen en fortalezas organizacionales, sencillamente la generación, ¿ok?, de empresas que viene acá rezagada, que realmente vienen sí escuchando mucho de lo que estamos compartiendo en estos momentos y que podemos tener como personas que constantemente están atendiendo nuestros llamados, sencillamente van a ser arrasados por ellos, porque ellos sí van a saber cómo realmente liderar sus procesos. Sí. Bien. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más? No, todo muy bien. Bien, perfecto. Bueno, de mi parte me queda llegar a hacerle este cierre, el cual es agradeciéndole ciertamente sus contactos por estar con nosotros. Aquí están nuestros cursos que están para el mes de enero. Están abiertos desde ya. Vamos a tener esto que está acá como interpretación e implementación de normas, técnicas de auditoría, desarrollo de emprendedores de alto desempeño, planificación para emprendedores, implementación de BPM y algo importante que yo siempre he dicho que se ha dejado de lado, que es la elaboración de manuales de procedimientos. Contamos en esta oportunidad con dos excelentes profesionales que son expertos en el área de organización y método. Así que esto es para cualquiera de las áreas en cual se desarrolle las personas. De verdad, bueno, gracias Oscar, excelente webinar Jesús, gracias por compartir tu conocimiento como siempre, de mucho aporte profesional. Gracias a ti, Olga, realmente un gusto y realmente tenerte acá. María Eugenia, muchísimas gracias, de verdad, de mi parte, y como siempre les digo, adelante siempre rumbo norte. Roger, gracias. Frey, Zuleima, muchísimas gracias, colega. De verdad, agradecido por su presencia y por haber compartido este tiempo de conocimiento. ¿Sí? Así que de mi parte, muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Excelente. Hasta luego. Una nueva oportunidad. Excelente. Gracias, Jesús. Aníbal, Hasta muchas luego. gracias. Chao. Vale. Gracias. Chao. Hasta luego con todos. Chao, Feliz gracias. noche. Saludos, Descansen. feliz noche. Chao. Feliz noche Cuídense a mucho. todos. Feliz noche a todos, excelente. Chao. Vale, gracias. Chao.